El detalle más loco que tuve en mi nuevo proyecto, que es algo que siempre le quería hacer, la Turbofan. ¿Qué es esto? Básicamente es un disco con aletas que lo que hacían era agarrar, extraer el calor del disco y retirarlo para afuera, digamos, de la llanta y así refrigerar los discos de freno. Hoy estamos en Villa Pueyrredón y te voy a mostrar un Gold Trend diferente a todo lo que estamos acostumbrados. ¿Me acompañan a verlo? Vamos. Mi nombre es Nicolás Pagano, tengo 27 años y este es mi proyecto. Es un Gold Trend generación 6, año 2014. Lo compré hace un año, después del accidente que tuve con mi otro proyecto. Tuve la suerte de poder armarlo en año y medio y acá estamos con un nuevo proyecto. El estilo que estoy armando básicamente es algo que quería hacer hace mucho tiempo. Antes era muy complicado para mí y sinceramente ahora poder plasmar esta idea que tenía, que yo de chiquito me encantaban las carreras de autos, siempre veía que había carreras de autos, poder plasmar todo lo que veía en el rally, Le Mans o otro tipo de categoría, lo plasmé básicamente acá, armoniosamente acá. El estilo que tiene mi auto, a lo que quería llegar, era un estilo Eurostyle, Eurolook, como le quieran llamar. Es una combinación de varios factores. El Eurostyle, el estilo europeo, no es solamente poner llanta 17 ancha y decir de una marca, no sé, alemana o española o italiana, sino es el conjunto armonioso de todas las partes que uno aplica en el auto, ¿sí? No es solamente poner llantas, neumática, regulable o fija y al piso. Es un conjunto de muchas piezas que se relacionan entre sí y cumplen una funcionalidad. El detalle más loco que tuve en mi nuevo proyecto, que es algo que siempre le quería hacer, que veía mucho en los videos de afuera, la Turbofan. ¿Qué es esto? Básicamente es un disco con aletas que lo que hacían era agarrar, extraer el calor del disco y retirarlo para afuera, digamos, de la llanta y así refrigerar los discos de freno. Lo usaban en las carreras de autos, en Le Mans y en otros tipos de competencias. Y nada, yo al quedarme en un estilo europeo, como lo veía mucho en Europa, dije, bueno, ¿por qué no hacerlas en un auto que no se suele ver? Siempre se ven en un Golf, con llantas BBS, con obviamente Turbofan marca BBS, y nada, hay autos en el país con Turbofan, seremos 5 o 6 con toda la furia, y cada una tiene su estilo. Ahora se usan más para estética, pero son 100% funcionales, son de chapa. Las Turbofan me las fabricó un amigo, Lochi Garage. Él se animó, después de preguntarle a tanta gente que no se quería animar, él se animó y le di la idea y él me dijo, bueno, vamos a hacerla en algo funcional, porque originalmente son de plástico, de fibra de carbono o de fibra de vidrio, y estas puramente de chapa. Bueno, ahora estamos en el interior, que es una de las cosas que más me gusta del auto, no solamente las Turbofan, pero el interior tiene un estilo de carrera que falta todavía terminarlo, hay muchas cosas todavía para lograr, pero lo que más me gustó es esto, la butaca de competición, los cinturones Takata con 5 puntos. Me lo prestó por un tiempo un amigo hasta que me compre los míos. Y nada, mi amigo Dami se ofreció a dármelos para darle ese toque, ese estilo que yo quería, que era de carrera. No solamente le agregué la butaca a los cinturones, sino que también un volante de competición. No es de una marca OMP
o algo por el estilo, pero es un volante parecido. Lo que quería yo era replicar el estilo de un auto de competición, digamos. Y otro detalle muy lindo que siempre veía en los videos de eventos de afuera era los Golf con pseudo jaula. Le puse una pseudo jaula que esto me lo regaló un amigo que estaba en una 3 encima. Justo en los videos que yo vi era Golf A3, Audi A4 y nada, es un detalle que le da ese estilo que muchos dicen euro y acompaña también el color porque es roja y acompaña con el diseño externo que es con un diseño rojo y color rojo en todos los detalles de afuera. Bueno, tema interior lo tengo casi cocinado, me falta obviamente cambiar la palanca de cambios, poner una de competición, tratar de conseguir otra butaca de competición parecida a esta para terminar el interior, digamos, de competición. Tema suspensión, tengo suspensión neumática atrás, tanque, compresor, en el tanque se almacena el aire y después es 4 amortiguadores, 4 bolsas de aire. Bueno, como los autos de carrera no tienen neumática, yo le quería hacer un diseño al baúl que tape todo y combine obviamente con la jaula y todo lo demás. Con este diseño oculté la misma y le doy ese toque, digamos, de carrera al auto. Parece que respira el auto, amigo. El ploteo fue bastante complicado ver qué plotear, qué hacer con el diseño del auto, porque sinceramente hay muchos autos que están ploteados con gráfica y opté por el diseño con el que se presentó el Golf MK7, si no me equivoco, una categoría que creo que se llama TCR en Europa, y es este diseño mucho más grande y nada, abarcaba muy pocos detalles, unos rombos y nada, opté por el color rojo porque la jaula obviamente adentro es roja y todo en el estilo, digamos, que estoy armando tiene que combinar armoniosamente. Hice un tratamiento acrílico, corrección full de laca, lo pueden ver por ustedes mismos, brilla como loco. Y nada, cualquier cosa, si ustedes necesitan un tratamiento o algo, estamos acá en Vallejo 2964, Diamond Car Detailing, y estamos para lo que necesiten. Yo soy Nicolás Pagano, mi Instagram es pagano_nicolásgt, se los puedo dejar acá, que mi amigo lo va a poner después. Pueden seguir a Diamond Car Detailing también, ahí van a tener un montón de información sobre tratamientos. Esto es todo, este es mi auto, este es mi proyecto, mi humilde proyecto, así que nada, espero que les haya gustado.